duras medidas de austeridad que habría que aplicar como producto de ese acuerdo. Nadie quiere ser el que aparezca respaldando esas medidas en el Parlamento. Creo que ese tema ha sido más importante para traerse abajo el gabinete que el tema incluso de la guerra en el este. Muy bien, ahora nos vamos a Irak. El Parlamento eligió a su nuevo presidente y ahora está a un paso de decidir quién será el sucesor del primer ministro Nouri al-Maliki. Continúa el proceso de formación del gobierno iraquí. Esta vez el nuevo parlamento eligió al presidente del país, el político kurdo Fuad Masum, quien ganó la segunda vuelta con 211 votos a favor de los 269 diputados presentes. Juro por Dios Todopoderoso cumplir concienzudamente con mis funciones y preservar la independencia y soberanía de Irak, así como los intereses de las personas y la seguridad de su territorio, espacio aéreo, recursos, riquezas y sistema democrático federal. Mientras esto sucedía en el Parlamento, un tiroteo y bombardeo cerca de la capital Bagdad dejó al menos 60 personas muertas, entre ellos 52 presos y 8 policías que viajaban en un autobús. Aunque por el momento no está clara la información sobre los responsables del ataque, se sabe que en junio pasado, las fuerzas de seguridad ejecutaron ilegalmente a 69 presos, en una presunta venganza por los asesinatos cometidos por militantes suníes. De otro lado, en Arbil, cientos de manifestantes pro-cristianos marcharon hacia la oficina de Naciones Unidas para pedir ayuda para las miles de familias que han huido de Mosul debido a las amenazas del Estado Islámico. En las últimas semanas, los yihadistas han incautado decenas de pueblos y aldeas en Nínive a las minorías étnicas, obligándolas a desplazarse a otras zonas del país. Debido a todo esto, Irak necesita urgentemente un gobierno de unidad, que ya se va formando de a pocos con la elección del presidente del Congreso y del país, aunque ahora viene el paso más complicado, elegir a un reemplazo del primer ministro Nouri al-Maliki. Así es, el gobierno de unidad que tanto necesita Irak. Con esa elección, ¿cuál es tu previsión para ser el sucesor de al-Maliki? Bueno, el problema es que al-Maliki tiene aparentemente intención de ser reelegido. No está garantizado que lo logre, pero creo que sería un desastre, honestamente, para el país que lo logre. Porque precisamente el tema es que ahora lo que se necesita frente a ISIS, que sigue avanzando, es un gobierno que aparezca como un gobierno de unidad nacional y no un gobierno sectario como el que presidía al-Maliki, un gobierno que favorecía fundamentalmente a su grupo étnico. Y aunque al-Maliki ha hecho propósito de enmienda, su conducta habla fuerte y claro por él, y su conducta no, apoya o no respalda ese propósito de enmienda. Entonces no creo que tendría mayor credibilidad un gobierno presidido por él en cuanto a su voluntad de cambiar y buscar la unidad entre todas las facciones del país. Bien, ahora nos vamos a Nigeria. Se han cumplido 100 días del secuestro de las niñas de Chibok, ejecutado por los militantes de Boko Haram. Los países vecinos de Nigeria suman fuerzas para luchar contra este grupo terrorista. La noche del 14 y 15 de abril del 2014, a bordo de camiones, miembros de la secta terrorista Boko Haram ingresaron a la escuela secundaria de la ciudad de Chibok, en el estado nigeriano de Borno, y se llevaron como rehenes a 276 niñas, entre 12 y 18 años, de las que no se sabe nada hasta el día de hoy. Por esta razón y para luchar por su retorno, los padres de las más de 200 alumnas secuestradas realizaron una ceremonia especial junto con los integrantes del colectivo Bring Back Our Girls, o Devuelvan a Nuestras Niñas, en la ciudad de Abuja. Días previos, el presidente Jonathan Goodluck se reunió con los familiares de las víctimas y con 57 menores que lograron escapar, las que narraron las terribles experiencias que vivieron en manos de esta organización islamista. Como se recuerda, el secuestro de las niñas ha acaparado la atención internacional y sobre todo las reacciones de familiares de las jóvenes, quienes han criticado al gobierno por su mal manejo de la situación, que ha permitido el avance del terrorismo musulmán en el norte del país. Según el informe de una consultora de riesgo, Nigeria encabeza la lista de países con más tasa de muertes por atentados. Solo en lo que va del año se han registrado 24 víctimas fatales en cada uno de los 146 ataques de Boko Haram. Por esa razón, ante la amenaza inminente que representa esta organización criminal, los gobiernos de Nigeria, Níger, Chad y Camerún se han propuesto movilizar una fuerza conjunta de 700 efectivos por nación para frenar la expansión de Boko Haram, que busca imponer la Sharia o ley islámica en el país africano. Hacemos una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con el informe de Naciones Unidas que da cuenta que la desigualdad aumenta en el mundo.
Y también en Colombia, 13 guerrilleros han muerto en operaciones del ejército, 8 de ellos del Ejército de Liberación Nacional. Volvemos. Cecilia Bracamonte, este jueves 24 de julio en el Gran Teatro Nacional. Acompáñala a celebrar 50 años de impecable vida artística. Una noche memorable con lo mejor de nuestra música. Este 24 de julio hago mi sueño realidad. Celebraré mi 50 aniversario en el Gran Teatro Nacional. Ven, acompáñame. Celebremos juntos. Hace 200 años, el espíritu y valentía de futuros peruanos empezaban a construir los cimientos de una gran nación. Para que existiera San Martín, hubo sucesos y personajes que también trabajaron en la historia. Ilustres hombres, próceres, como Francisco Antonio de Sela. Como sabemos, el movimiento de Sela triunfa en Tacna, pero Castelli es derrotado en Huati. Y Enrique Pallardel. Pallardel proclama que el pueblo de Tacna ha aclamado su libertad e independencia. Llevaron a la acción sus ideas revolucionarias en pos de la independencia de nuestra patria. La gesta emancipadora es una gesta única. Rumbo al Bicentenario. Una serie de documentales producido por Augusto Tamayo y presentado por Alberto Cuquín. Este lunes 28 a las 6 de la tarde, solo por TV Perú. En Fiestas Patrias, mucho más que ver. Este domingo, en Casa Tomada. ¿No te gustaba correr? No, a mí de niña me ha gustado jugar bastante el fútbol. ¿Y eras buena jugando fútbol? Sí, yo jugaba de volante. ¿De volante jugabas? Sí. Una peruana esforzadísima que ha representado muchísimas veces a nuestro país y siempre ha dejado el nombre del Perú bien en alto. Voy a estar con Inés Melchor aquí en Casa Tomada. Estamos viendo TV Perú Mundo. La Organización de Naciones Unidas ha presentado su informe sobre desarrollo humano en Tokio. Los detalles a continuación. El nivel de desarrollo humano continúa avanzando, aunque de manera irregular en las diversas regiones del mundo, según ha detallado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
De acuerdo con su informe anual divulgado hoy en Tokio, si bien la pobreza ha disminuido, todavía hay por lo menos 1.500 millones de personas de 91 países que viven en estas condiciones, y otras 800 millones podrían volver a este estado si los países en los que viven entran en crisis. En esta presentación, el primer ministro japonés Shinzo Abe ha señalado los peligros que suponen los desastres naturales y los conflictos para el desarrollo humano. Los desastres y conflictos quitan los frutos del desarrollo acumulado por los esfuerzos del hombre durante un largo periodo de tiempo. Por eso, es necesario garantizar la seguridad humana que se centra en proteger y empoderar a cada individuo como un vehículo para construir una sociedad resistente a los desastres y a los conflictos. Ante ello, Naciones Unidas ha recomendado a los países trabajar juntos para desarrollar estructuras que permitan fortalecer sus naciones ante conflictos violentos, las crisis financieras y los desastres naturales. Otro punto del informe también señala que la desigualdad en los ingresos ha aumentado en varias regiones del planeta, incluyendo los países con altos índices de desarrollo, siendo la región que registra mayor grado de desigualdad en este aspecto, América Latina y el Caribe. Muy bien, lamentablemente la desigualdad pues se ha incrementado en algunos países. Ayer estamos, Farid, presentando un informe sobre la realidad de los niños en Sudán del Sur, niños que, por ejemplo, pesan, teniendo 3 años lo que pesa un bebé, y que están desnutridos y que no tienen las condiciones. Uno se pregunta qué hacer, qué se puede hacer para que la situación de la gente mejore. Bueno, en casos como el de Sudán del Sur, lamentablemente hay evidencia que sugiere que cuando un país tiene tanto de un recurso tan importante como el petróleo y tan poco de todo lo demás, eso tiende a empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. Porque, por ejemplo, un país sin recursos naturales, no quiero decir que los recursos naturales sean una maldición, como algunos creían, digamos, no siempre causan estos problemas, pero en muchos casos sí causan este problema, que es que ahí donde no hay recursos naturales, el gobierno requiere crear condiciones favorables para el desarrollo económico, para que una vez que la población genera riquezas, pague impuestos, y ese es el ingreso del gobierno. Pero ahí donde hay petróleo, el gobierno puede apoderarse de las rentas del petróleo y no le preocupa si hay generación de riqueza, porque no vive de los impuestos de la población, por ejemplo. Entonces, a veces recursos que uno diría ayudan al desarrollo terminan obstaculizándolo. En todo caso, viéndolo por el lado positivo, la pobreza en el mundo sigue disminuyendo, y América Latina es la única región del mundo en donde ha disminuido la desigualdad, además. Lo que hay que añadir, sin embargo, es que América Latina ya era la región más desigual del mundo, y en la mayoría de países la reducción de la desigualdad es muy pequeña. Muy bien, y hablando de América Latina, nos vamos a Colombia. 13 guerrilleros de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional han muerto en un operativo de las Fuerzas Armadas. Durante operativos militares llevados a cabo de madrugada en los departamentos de Arauca y Meta, las Fuerzas Armadas de Colombia abatieron a un total de 13 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y 5 de las FARC. Este gran revés responde a la necesidad de las autoridades de controlar dicha región donde se detectó presencia terrorista, tratando de atentar contra zonas estratégicas. La primera redada en el departamento de Arauca estuvo dirigida a un campamento del ELN, donde aparentemente se resguardaba un frente responsable de los atentados ocurridos en los últimos días en contra de civiles. Culminó con 8 guerrilleros muertos y 7 detenidos. Mientras que en Meta 5 rebeldes de las FARC fueron abatidos y gran cantidad de material fue incautado. Aquí las autoridades aún llevan a cabo acciones de control, por lo que puede haber más guerrilleros muertos o capturados, informó el ministro colombiano de Defensa. Estas acciones militares están precedidas por otro operativo militar que hace apenas 10 días dejó 14 guerrilleros de las FARC muertos en el departamento de Antioquia. Bien, nos vamos ahora a Venezuela. El juicio contra el líder de la oposición, Leopoldo López, continuará el próximo 6 de agosto. El próximo 6 de agosto, el líder opositor Leopoldo López deberá comparecer nuevamente ante los tribunales por el juicio que se le sigue por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y daños a la propiedad, durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro llevadas a cabo el 12 de febrero en Caracas. La magistrada Susana Barreiros, a cargo del caso, determinará en esta nueva audiencia si incorpora o no las pruebas presentadas por la defensa de López, a quien le negaron la presentación de testigos y demás información para respaldar su inocencia.
Durante una conferencia de prensa, el jefe de Estado Nicolás Maduro, quien en reiteradas ocasiones ha acusado a sus opositores de dirigir un complot para derrocarlo, responsabilizó a López de los actos violentos suscitados en las marchas antigubernamentales que acabaron con la vida de 43 personas. Él es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia. Y va a pagar ante la justicia. Tiene que pagar y va a pagar. Así de sencillo. Bastante daño le hizo a este país. De ser hallado culpable, el líder de la oposición venezolana podría ser condenado a 13 años y 9 meses de cárcel, según estimaciones de la Fiscalía, entidad que en los últimos años ha sido criticada por los defensores pro derechos humanos por su falta de imparcialidad e independencia a la hora de enjuiciar a los opositores del régimen chavista. Muy bien, vamos a comentar este hecho que no se aceptaron las pruebas presentadas por la defensa de Leopoldo López, apenas creo que un testigo, y ese fue el juicio más desigual, pues, ¿no?, de todos, en los cuales ya eres considerado culpable, porque ya lo dijo ayer Nicolás Maduro, que debe ser, que debe pagar Leopoldo López, y no se da pues ninguna objetividad. Al parecer lo van a mantener detenido todo el tiempo que el gobierno quiera, ¿no? Claro, digamos, ya dijo, ha cometido crímenes y va a pagar por ellos. O sea, ya lo declaró culpable y ya lo sentenció. O sea, mejor dicho, ya dijo que va a servir pena de prisión. Eso ya de por sí podría calificarse como una interferencia en la autonomía del Poder Judicial. El problema es que tal autonomía en el caso venezolano no existe, y esto no es una imputación de sus rivales. El Tribunal Supremo de Justicia virtualmente ya no tiene un solo voto en contra del Ejecutivo. Hay una unanimidad oficialista y hay indicios de que no se están respetando normas de debido proceso en el juicio de López. Yo no me pronuncio sobre si López es inocente o culpable, yo no soy juez, pero que no pueda presentar testigos, que la audiencia no sea pública pese a que el Código de Procedimientos Penales lo establece así, ya son indicios preocupantes. Claro, y estaría dando pruebas que se trata pues de un juicio político, ¿no? Que es un perseguido político, en todo caso, por declaraciones propias del presidente Maduro sobre la situación de este señor, ¿no es cierto? Está dándole pie que si en algún momento sale en libertad pueda presentar una demanda ante la Corte, por ejemplo, internacional, ¿no? Sí, bueno, como digo, yo lo dije en este programa, yo creo que la rama de la oposición que encabezan López y Machado cometió un grave error y que su agenda podía perfectamente interpretarse como una agenda golpista. O sea, no tengo simpatía por ellos, no me pronuncio sobre su culpabilidad, pero lo que sí digo claramente es que este no es un juicio justo. O sea, este no es un poder judicial independiente, no se están respetando las normas del debido proceso, y el presidente no puede condenar a alguien cuando ni siquiera se ha llevado a cabo la segunda sesión del juicio. Claro, tiene derecho a la defensa, sí, pues, ¿no? Muy bien, nosotros vamos con otros temas. La mujer sudanesa que había sido condenada a muerte por